manera de ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 22 de enero del año 2024. Prácticamente entramos a lo que podría ser la casi última semana del primer mes. El tiempo, si bien avanza siempre a la misma velocidad, pero tomando en cuenta que la primera semana fue prácticamente inhábil y con todas estas cosas relacionadas con el proceso electoral en curso, pues el tiempo, como diría el clásico, pasa volando. Lo lamentable no es que pase volando o lentamente el tiempo. Lo importante es, y esto hay que señalarlo, es el espectáculo casi de ópera bufa que estamos viendo en estas primeras semanas del nuevo año. Mire usted, de repente se realiza un acto en el Monumento a la Revolución, el cierre de pre-campaña, de la Anticientífica, y hay una frase que resume de una manera genial la falta de comprensión y esa irrealidad en la que se encuentra la señora doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Dice ella, gané la precampaña. Y dice uno, a ver, cuando uno habla de ganar un proceso como la precampaña, uno esperaría que hubiesen competido al menos dos adversarios para poder hablar de una victoria sobre el otro. Pero resulta, y usted lo pudo comprobar en todos los spots, que decía candidata única. Entonces dice uno, ¿a quién derrotó la Anticientífica? A nadie. Con nadie estaba compitiendo. Simplemente estaba dirigiendo mensajes y tontería y media a los militantes de Morena y simpatizantes de Morena, vamos a agregarle nosotros. Esto que podría parecer una anécdota gramatical o un simple lapsus producto de la escasa comprensión de la situación que enfrenta la Anticientífica, por supuesto, hay una irrealidad en este proceso en el cual está ella inmersa. Sin embargo, sus asesores, sus estrategas, sabrán qué hacer con esa escasísima comprensión del proceso que, como dije, está llevando a cabo la Anticientífica. Pero, por otra parte, del lado contrario, hubo un acto que ya he comentado, pero repito ahorita por razones obvias, es el cierre de la precampaña, el segundo cierre de la ingeniera, Acámbaro, Guanajuato, y hay alguna cosa que quiero aclarar. La ingeniera, a raíz de haber hecho público un acuerdo, que era un acuerdo privado entre dirigentes de partidos, entre el presidente del PRI y el presidente del PAN, y también entre, o como partícipe, el nuevo gobernador de Coahuila, el señor Jiménez, y la ingeniera lanzó una serie de juicios en torno a Marco Cortés y le dijo prácticamente hasta de lo que se iba a morir. Se apendejó, yo no habría hecho esto no debe ser, etcétera, etcétera. Pero luego en este cierre de precampaña en Acámbaro, pues uno imaginaría que después de ese juicio vertido ella sobre Marco Cortés, pues lo menos que podría haber hecho es, pues,
no pelearse con él, no haber hecho una reclamación de otro tipo, pero al menos no te aparezcas en el presidium, Marco. Y no, de repente aparece ahí, Marquito, ¿y dónde estás? Y qué bueno que estás aquí, tú eres mi amigo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Y algo que algunas personas que me siguen en YouTube, con todo respeto, no entendieron. Por eso estoy repitiendo este comentario. La política es una actividad que esencialmente busca obtener el poder. Y cuando ya se tiene, la política busca esencialmente conservarlo. Estas cuestiones de que yo entré a la política porque quiero ayudar a mi patria chica, no pasan de ser hipocresías o tonterías dichas por aquellos que no tienen la menor idea de lo que es la actividad política, la real, la verdadera. En esa actividad, la política, se puede uno encontrar con lo mejor, pero al mismo tiempo, en otros casos, con lo peor de las personas. La hipocresía es quizá la regla, o dicho de otra manera, no decir la verdad. Pero cuando se plantea que la guía de tal o cual candidato será decir siempre la verdad, cae uno en una situación, quien lo escucha a ese candidato o a esa candidata en este caso, en algo que podría ir de la incredulidad a la molestia. ¿Por qué? Porque esa persona que está expresando eso no tiene la menor idea en dónde está metida. Entre esos dos extremos, entre el de la anticientífica y el de la ingeniera, está empezando a transcurrir el periodo de silencio o de enmudecimiento o como quiera usted llamarle. Pero el hecho desnudo es que estamos entrando a una etapa de un fingimiento total. No sé en qué otros países del mundo hay algo que se llama la precampaña y luego la intercampaña donde se enmudece y luego ya la campaña. Cuando, de hecho, la campaña empieza para una persona desde que está en la precampaña. Con esto lo que le quiero decir es esa actitud o esa visión que tenemos en México de fingir, de mentir y de imaginar algo cuando los que no andan metidos en esa precampaña o en esa intercampaña o en esa campaña se dan cuenta que es pura hipocresía lo que están diciendo los políticos. Es lo que pasó cuando en vez de nombrar a una candidata, se designó o se ha designado en ocasiones o en procesos anteriores al coordinador de la defensa de la 4T o a la coordinadora del movimiento X, Y o Z. Un país como el nuestro, en las condiciones que enfrentamos hoy y que seguramente enfrentaremos en los próximos años, la hipocresía y la falsedad y los absurdos en la legislación electoral, por no irnos a otras áreas de la actividad económica y política del país, es sumamente dañino. Nuestro país tiene que enfrentar la realidad y no temerle a ese ajuste o de esa actualización de ese conjunto de 4 leyes que norman o que rigen la actividad electoral. ¿Y por qué es necesario hacer esto? Porque debemos empezar a ser adultos políticamente hablando. México ha acostumbrado específicamente el Estado o la clase política a ver a los ciudadanos como bebés, como niños de pecho.
Esto se evidenció de una manera clara desde el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río. A partir de ahí hay una visión de considerar a los ciudadanos como niños de pecho, inimputables, incapaces de decidir por sí mismos. Podrían llegar a tener 50, 60, 70 o más años, pero se les había, vamos a decir, de su mente extraída esa habilidad o esa capacidad para decidir por sí mismos. Y ahí estaba esa clase política, sabia, todopoderosa, que iba a decidir, y que ellos eran los sabios que conocían qué quería cada ciudadano, qué era lo que le convenía a cada ciudadano. Esto que suena absurdo se repitió en la siguiente administración, Manuel Ávila Camacho, luego en la siguiente, Miguel Alemán, luego en la siguiente, Adolfo Ruiz Cortines, y luego Adolfo López Mateos, y luego Gustavo Díaz Ordaz, luego Luis Echeverría, José López Portillo, y etcétera, etcétera, hasta llegar al actual presidente. Soy de la idea que este país debe empezar a construir una nueva ciudadanía donde esta cualidad, que es el elemento fundamental de ser ciudadano, implique, repito, al menos considerar al ciudadano como adulto, como capaz de decidir por sí mismo qué es lo que le conviene. Si empezamos a hacer esto, vamos a empezar a encontrar cosas muy curiosas. Que de tantos años, más de 80 años, de no haber aprendido a decidir en el mejor de sus intereses, el ciudadano mexicano va a mostrar reticencia a eso. Y va a esperar, como lo ha hecho desde los años, fines de los años 30, que otro decida por él. Esta es quizá la peor situación que un país que quiere y debe modernizarse enfrentaría. Y México está hoy en esa situación. ¿Se atreverá la clase política, los políticos profesionales, los gobernantes de los tres órdenes de gobierno a ponerse de acuerdo para empezar a tratar a los ciudadanos y a los gobernados en general como adultos? Mi opinión personal al respecto sería que lo dudo mucho. Esos viejos hábitos tardarán muchos años en desaparecer. Por lo tanto, no es de extrañarse que en los próximos 15 o 20 años todavía los mexicanos que llegan o alcanzan los 18 años sean tratados como niños de pecho. Muchas gracias y lo espero mañana martes aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.